Hola a todos, soy María Nese, doctoranda en Lenguas, Literaturas y Culturas en Contacto en la Universidad de Pescara. Esta comunicación se centra en los errores colocacionales en el subcorpus de aprendientes italófonos de lengua española del corpus de aprendices del 2. Esta comunicación se enmarca en mi proyecto de tesis doctoral, cuyo objetivo es trazar el perfil fraseológico de los aprendices italófonos en un corpus de aprendices de español llamado ILIELE, Interlengua Italiano-Español Lengua Extranjera, actualmente en fase de elaboración. El estudio piloto que introduciré en esta comunicación, como veremos, tiene como objetivo identificar los errores colocacionales y los tipos de colocaciones en el corpus de aprendices C del 2, elaborado en la Universidad de Granada, específicamente en el subcorpus de aprendices italófonos del español que constituirá una de las componentes del corpus ILIELE. Después del análisis se expondrán algunas implicaciones didácticas, desafíos metodológicos y desarrollos futuros. Para esbozar el marco teórico de mi investigación es necesario recurrir a tres paradigmas de investigación diferentes: el análisis de errores, la interlengua y las colocaciones, un tipo particular de unidades fraseológicas. El análisis de errores comenzó en la década de 1960, dentro del marco de la lingüística contrastiva, gracias sobre todo a los estudios de Corder, que se proponían identificar los errores a posteriori y clasificarlos según una taxonomía. Más de 30 años después, el análisis de errores recibió un impulso gracias a la implementación de técnicas asistidas por ordenador para analizar los errores. En tiempos recientes, según Ferreira, el análisis de errores tiene tres objetivos principales: determinar la frecuencia de los errores, identificar tendencias erróneas y evaluar el estado de la interlengua. El término interlengua, fundamental en la glosodidáctica, fue introducido en la década de 1970 por Selinker para referirse al sistema lingüístico que representa el intento de un aprendiz de producir la norma de la lengua meta. Fue definido sobre la base de algunos datos observables: las emisiones en la lengua materna del aprendiz, las emisiones en la interlengua del aprendiz, actualmente analizables a través del uso de corpus de aprendices, y las emisiones en la lengua meta de los hablantes nativos. Dentro de la interlengua, la competencia fraseológica desempeña un papel bastante importante, ya que según Ellis existe un vínculo entre el uso del lenguaje formulaico y la adquisición eficaz de un idioma. Las colocaciones dentro de las unidades fraseológicas son definidas por Jezek como combinaciones de una base y un colocativo, caracterizadas por ciertas restricciones léxicas, por las cuales la base selecciona al colocativo que la acompaña. De hecho, estas estructuras lingüísticas son analizables desde diferentes perspectivas. La lingüística de corpus subraya la frecuencia con la que ciertas palabras coocurren. La perspectiva de la restricción léxica destaca los vínculos entre las palabras para crear diccionarios colocacionales como el dice. La fraseología la sistematiza dentro de la macrocategoría de las unidades fraseológicas, mientras que la didáctica se ocupa de su adquisición eficaz. Además, hay diferentes criterios para etiquetar los errores colocacionales. Como veremos, en este estudio emplearemos el criterio lingüístico para describir la naturaleza del error y el etiológico para formular hipótesis sobre su causa. Como puede verse en esta diapositiva, mi estudio abarca tres objetivos: proponer una taxonomía de las colocaciones basada en la creada por Corpas Pastor en 1996, proponer una taxonomía lingüística y etiológica de los errores basada en la literatura previa, y analizar los datos cuantitativos acerca de la distribución de los errores en las producciones de aprendices a través de la notación con UAM Corpus Tool. Se supone una mayor frecuencia de colocaciones y variedad de estas en los niveles avanzados, junto con una menor frecuencia de errores. Además, se prevé una mayor frecuencia de errores en las colocaciones más complejas, es decir, aquellas con más componentes, como ya observado en Annese en prensa. El corpus objeto de estudio es el corpus de aprendices CEDEL 2, concretamente su subcorpus, que incluye textos escritos por aprendices italianos que estudian español. El director del proyecto, así como del Laboratorio de Bilingüismo Bilingual Lab de la Universidad de Granada con el que colaboro, es Cristóbal Lozano, quien en su artículo de 2022 expone las características de este corpus predominantemente escrito, cuyo componente oral está en expansión.
Se trata de un corpus cuyos participantes son de 11 lenguas maternas. Puede contar con una amplia gama de metadatos y con una interfaz de búsqueda muy intuitiva que permite varios tipos de búsquedas, incluidas las concordancias en formato quick, las frecuencias y los textos completos. Además, tiene un corpus de control nativo dual, o sea, con textos escritos por nativos tanto en las lenguas maternas de los aprendientes como en español, que permite análisis más profundos. Los participantes en el proyecto están llamados a realizar una de las 14 tareas disponibles. Para el componente italiano, la única tarea disponible se titula Chaplin y consiste en ver y verbalizar un vídeo breve extraído de la película The Kid de y con Charlie Chaplin. Como se puede ver en la tabla, el subcorpus L1 italiano y L2 español está actualmente en expansión. En cuanto a la metodología, se articula en 4 fases principales. En primer lugar, descargué 40 textos aleatorios del corpus C del 2, concretamente de los niveles intermedios y avanzados, agrupándolos en 2 bandas, B y C, ya que el subcorpus observado casi no incluye textos de niveles elementales. Algunos de los textos aún no están presentes en la plataforma porque se recopilaron recientemente en mi universidad. Luego procedí al etiquetado de las colocaciones correctas y de los errores en el software One Corpus Tool. Para la identificación de las colocaciones, se utilizó un criterio estadístico basado en la fuerza de asociación de las palabras, etiquetando como colocaciones las combinaciones de 2 o más palabras que presentaban un log dice mayor o igual a 5 en el corpus de referencia STEM10 de Sketch Engine. Para realizar el etiquetado de los errores, se utilizó como modelo el corpus nativo de CEDEL2 y finalmente realicé el análisis cuantitativo de la variedad colocacional, el porcentaje de las colocaciones complejas y el log dice medio en los distintos niveles de competencia de los aprendices. La visión de conjunto muestra un panorama bastante predecible. Como se aprecia en la tabla 2, en los niveles intermedios B1 y B2 se observa una mayor frecuencia de errores y una menor ocurrencia de colocaciones correctas, frente a los niveles avanzados C1, C2, en los que los aprendices utilizan el doble de colocaciones y cometen alrededor de un error por cada 1000 tokens. En detalle, las colocaciones más comunes en los niveles B1 y B2 son las de tipo sustantivo más adjetivo o viceversa, como niño abandonado. Finalmente, se observa un mayor equilibrio en la distribución de las colocaciones en los niveles avanzados, donde destacan 3 tipos de colocaciones: sustantivo más preposición más sustantivo, adjetivo más sustantivo y verbo más preposición más sustantivo. A continuación, se presenta un análisis de errores predominantemente deductivo, es decir, caracterizado por el uso de una taxonomía lingüística preexistente, a la que se ha añadido una indicación etiológica para cada tipo de error léxico, es decir, una explicación de su causa. En la imagen 1 se puede apreciar la organización del tagset según el artículo de Rodríguez Fernández et al. De 2018. Los errores se dividen en léxicos y gramaticales. Por lo que atañe a los gramaticales, se trata de errores con respecto a los determinantes, a las preposiciones, al número, al género y al orden de palabras. En cuanto a los léxicos, se indica la localización del error, o sea, si el error se ubica en la base, en el colocativo o globalmente en la colocación. Las etiquetas etiológicas constituyen meras hipótesis, ya que en algunos casos su verosimilitud es bastante evidente. Como en el único ejemplo de error gramatical ojo de papel, en lugar de hoja de papel. Y emprenderse o tener cura, en lugar de cuidar. Un ejemplo curioso es hombre de la policía, que aparece una vez en el nivel B1 y una vez en el nivel C1. Podría tratarse de un ejemplo de interferencia interlingüística del inglés, configurándose como interferencia de otra L2 estudiada por el aprendiz. Además, aunque se trata de una muestra de errores bastante reducida, se puede observar una mayor frecuencia del error colocación errónea en sus 2 tipos, es decir, colocación inexistente, 47% del total, y colocación con sentido diferente, 17%. En general, se observa una disminución repentina de los errores en la transición de los niveles intermedios a los avanzados.
La última parte del análisis se centra en los datos adicionales, es decir, aquellas circunstancias positivas que deberían considerarse al realizar un análisis de errores, además de los mismos errores de los aprendientes. En primer lugar, se comprobó el log dice de cada colocación correcta en el corpus de referencia STEM10, que nos permite medir si las colocaciones son más o menos comunes en la lengua general. Sucesivamente, se calculó la media del log dice de las colocaciones utilizadas por los aprendices en niveles intermedios y avanzados, y se observó que el dato de los niveles avanzados es levemente inferior al de los niveles intermedios, lo que demuestra que los aprendices de los niveles C utilizan colocaciones menos frecuentes en el lenguaje común, es decir, menos típicas. En segundo lugar, la variedad colocacional, o sea, el resultado de la división del número de colocaciones lema entre el número total de colocaciones, cálculo similar al índice type token, resulta ser más alta en un 17% en los niveles avanzados frente a los niveles intermedios. Por último, el porcentaje de colocaciones estructuralmente más complejas es más alto en los niveles avanzados y tienen una menor incidencia de errores. A la luz del análisis realizado, se puede afirmar que los aprendices avanzados del estudio utilizan las colocaciones con más frecuencia, con más variedad y con un nivel más alto de corrección. En general, los aprendices tienden a cometer errores en el ámbito de toda la colocación y no en una de sus partes. Posibles causas de los errores deben buscarse en la interferencia negativa del italiano. Por lo tanto, se trataría de errores interlingüísticos, debido a la proximidad entre los idiomas involucrados. Estas conclusiones motivan el diseño de actividades didácticas para concienciar sobre el papel de la interferencia negativa en la producción fraseológica. Además, serían oportunas actividades encaminadas a aumentar la frecuencia de uso de las colocaciones en los niveles intermedios y una mayor variedad en los niveles avanzados. Por último, un pequeño espacio para los desafíos metodológicos y los desarrollos futuros de este estudio piloto. En primer lugar, se plantea la necesidad de ampliar el estudio a todo el subcorpus italófono de CEL2, equilibrando el número de textos de los diferentes niveles para hacerlos más comparables y expandiendo el análisis también a los niveles elementales, prácticamente ausentes tras la expansión de CEL2. En segundo lugar, la metodología para establecer las causas de los errores basada en la interferencia interlingüística necesita ser consolidada, lo que podría implicar el uso del Inter-Rater Agreement para medir el grado de acuerdo entre varios observadores de los fenómenos lingüísticos analizados. Finalmente, con respecto al problema de comparar cualquier interlengua con la norma nativa, identificando los errores en la producción, se considera necesario valorar los errores como parte del desarrollo de la interlengua, diseñando actividades didácticas que impulsen el desarrollo de la competencia fraseológica con vistas a fomentar una mayor fluidez productiva de los aprendices. En esta diapositiva pueden escanear el código QR para acceder al archivo de la bibliografía utilizada. Les agradezco su atención.